Me llamo Mariana. Tengo 38 años, soy arquitecta con despacho propio en Jalapa, y llevo 15 años construyendo cosas con precisión, casas, proyectos, presupuestos, planos que no admiten errores porque los errores en construcción se pagan caros. Esa disciplina la aprendí en la facultad y la perfeccioné en obra. Lo que no aprendí ahí, lo que aprendí de la manera más costosa posible, es que la misma precisión con la que revisas una estructura deberías aplicarla a los acuerdos que haces con las personas que más confías. Incluso con tu familia. Especialmente con tu familia. Costa Esmeralda es una franja costera en el norte de Veracruz, entre Nautla y Tecolutla, donde el Golfo de México tiene esa calma particular que no tiene en otros lados. Crecí yendo ahí con mis papás en verano. Mi papá Roberto, 66 años ahora, ingeniero civil retirado. Mi mamá Leticia, 63, profesora de preparatoria jubilada. Teníamos un ritual de 2 semanas en agosto en una casa rentada que olía a humedad y aceite bronceador. Esa costa es parte de lo que soy. Cuando empecé a ganar bien con el despacho, a los 29 años, supe que quería un terreno ahí. No para construir de inmediato, para tenerlo, para saber que ese pedazo de costa eventualmente iba a ser mío de manera permanente. Lo busqué durante meses. Lo encontré a los 30, 800 metros cuadrados en segunda fila, a 200 metros del mar, con vista parcial, en una zona que todavía no había explotado en precio pero que claramente iba a subir. El precio en ese momento era 420,000 pesos. Una ganga que reconocí como ganga precisamente porque entiendo de terrenos y de cómo se mueven los precios en zonas costeras en desarrollo. El problema era el nombre. Mis papás vivían en Veracruz y conocían la zona. Yo vivía en Jalapa y viajaba constantemente por proyectos. El notario que manejaba esa área era el notario de confianza de mi papá desde hacía 20 años. Mi papá sugirió, con una lógica que en ese momento sonó práctica, que el terreno quedara a su nombre para facilitar los trámites locales, permisos, predial, cualquier gestión que requiriera presencia física en Veracruz. Tú lo pagas, pero queda a mi nombre por lo práctico, dijo. Es tuyo, todos lo sabemos. Cuando quieras construir o vender, lo transferimos a tu nombre sin problema. Confié. No hice contrato privado de reconocimiento de propiedad. No formalicé nada. Era mi papá. Pagué la escritura inicial y luego, durante 6 años, pagué el predial anual, los gastos de mantenimiento básico, 2 impuestos de mejoras municipales, y una cuota de asociación de propietarios de la zona. También, a los 4 años, cuando un vecino me ofreció comprar la mitad del terreno a un precio que no convenía, fui yo quien rechazó la oferta porque tenía plan propio. En 6 años, sumando escrituración, pagos continuos y mejoras menores que hice para elevar el valor, invertí 1.840.000 pesos. El terreno, según la última evaluación que mandé hacer el año pasado, valía entre 2.200.000 y 2.400.000 pesos. La zona había subido exactamente como yo había proyectado. En agosto del año pasado llamé a mi papá para decirle que estaba lista para iniciar el proceso de transferencia a mi nombre. Tenía un proyecto concreto, una casa pequeña de descanso, diseñada por mí, que iba a ser tanto mi espacio personal como un proyecto de portafolio. Mi papá no contestó esa llamada. Tampoco la siguiente. Mi mamá contestó al tercer intento, con una voz que reconocí inmediatamente como la voz de quien está cargando algo que no sabe cómo soltar. Mija, hay algo que tenemos que contarte. Ese tenemos que contarte me heló el estómago antes de que dijera una palabra más. El terreno, tu papá lo vendió en mayo. No respondí de inmediato. ¿Cómo? Encontraron un comprador que ofreció buen precio. 2.100.000 pesos. Y Sofía estaba en una situación muy difícil, con las deudas del negocio que se fue a quiebra y el préstamo del banco que ya les iban a embargar la casa. Mamá, ¿vendieron mi terreno? Está a nombre de tu papá, mija. Legalmente él podía. Yo pagué ese terreno durante 6 años. Lo sé. Pero Sofía necesitaba el dinero y tu papá dijo que tú tienes tu despacho, que puedes comprar otro terreno. Sofía es mi hermana. 3 años menor que yo, casada con Javier, 2 hijos de 8 y 5 años. Puso un negocio de catering en 2021 que funcionó 2 años y quebró en 2023 dejando deudas con proveedores, un banco, y 3 empleados que no cobraron su último mes. Sofía toma decisiones financieras con el optimismo de quien nunca ha tenido que hacer que los números cuadren con disciplina. La quiero.
Y eso no cambia lo que pasó. ¿Cuánto le dieron a Sofía? Todo. Los 2.1 millones. Tu papá dijo que era lo justo. Colgué. Manejé a Veracruz al día siguiente. No avisé con anticipación. Llegué a la casa de mis papás a las 11 de la mañana. Mi papá estaba en la sala. Me vio entrar y no se levantó de inmediato, lo que me dijo que había estado esperando esta conversación y la había estado postergando. Necesito que me expliques qué hiciste. Se levantó. Habló con el tono que usaba cuando yo era niña y había hecho algo que él consideraba que requería ser puesto en perspectiva. Mariana, el terreno estaba a mi nombre. Legalmente era mía la decisión. Yo pagué 1.84 millones de pesos en ese terreno, papá. Y Sofía necesitaba ese dinero. Tiene hijos. Tiene una familia que sostener. La iban a embargar, iba a perder su casa. ¿Qué querías que hiciera? Llamarme. Eso quería. Sabía que ibas a decir que no. Tenía derecho a decir que no. Era mi dinero. Mi papá levantó un poco la voz, no mucho, pero lo suficiente para que yo entendiera que había ensayado este argumento y creía en él. Sofía nos dio nietos. Sofía está aquí, con su familia, con sus hijos que son nuestra continuación. Tú decidiste no tener familia, dedicarte al trabajo, vivir sola. Ella necesitaba esto más. Fue una decisión de familia. Ella nos dio nietos. Tú no. Lo escuché completo. Cada palabra. Las guardé. ¿Hay algo más que deba saber? Pregunté. No. ¿Están en el testamento de quien sea como beneficiarios? Mi papá frunció el ceño, confundido por la pregunta. Pues sí, eres nuestra hija, cuando nosotros faltemos. Pregunto porque necesito saber si hay algo más a nombre de ustedes que yo haya pagado o que me pertenezca en cualquier forma. No. Solo era el terreno. Bien. Me levanté. ¿Eso es todo? Preguntó mi papá. Por ahora. Salí. Mi mamá estaba en la cocina y no salió durante toda la conversación. No sé si por decisión propia o porque mi papá le pidió que no lo hiciera. No fui a buscarla. De regreso en Jalapa esa noche, abrí mi computadora y pasé 3 horas haciendo algo que nunca había necesitado hacer antes. Un inventario completo de todo lo que tenía, con la pregunta específica de que estaba a nombre de otras personas y que necesitaba proteger. El resultado fue una lista que ni yo misma había visto junta en una sola pantalla. 4 propiedades. La primera, un departamento en Jalapa que compré a los 31 y que es donde vivo. A mi nombre, sin complicaciones. La segunda, un local comercial en el centro de Jalapa que renté a una firma de abogados desde 2019. A mi nombre, generando 22,000 pesos mensuales. La tercera, un departamento en Veracruz ciudad que compré en 2021 como inversión y que estaba rentado a una familia joven, a mi nombre. La cuarta era el terreno de Costa Esmeralda, que ya no existía en mi patrimonio. 3 propiedades intactas, más el despacho que generaba ingresos independientes. Un patrimonio que mis papás no conocían en su totalidad porque nunca tuve razón para mostrárselo completo. Hasta ese momento. Llamé a mi notaria, la licenciada Castillo, con quien había escriturado 2 de las 3 propiedades. Le expliqué la situación del terreno. Ella ya sabía que existía porque había sido parte de conversaciones previas sobre mi portafolio, y le pedí 2 cosas. Primero, revisar si había algún camino legal para reclamar el valor del terreno dado que no había contrato privado de reconocimiento de mi inversión. Su respuesta fue honesta, sin contrato escrito que estableciera que los pagos eran inversión y no donación o apoyo familiar, el camino legal era difícil. El terreno estaba legalmente a nombre de mi papá. Él tenía facultad de venta. La cadena de pagos que yo podía documentar, transferencias bancarias, recibos de predial a mi nombre como pagador, establecía que yo había pagado, pero no establecía automáticamente un derecho de propiedad ni de reembolso obligatorio. Un juicio era posible pero incierto. Tomé nota y decidí no proceder legalmente. No porque no tuviera caso, tenía elementos, sino porque lo que quería no era principalmente el dinero. El dinero de ese terreno ya estaba disperso en las deudas de Sofía y no había forma rápida de recuperarlo aunque ganara un juicio. Lo que quería era claridad sobre lo que mi familia era y lo que yo iba a hacer al respecto. Segundo, actualizar mi testamento esa semana. El testamento anterior, redactado a los 32, designaba a mis padres como beneficiarios principales. Lo actualicé completamente. Mis padres salieron.
Entraron 3 beneficiarios: mi prima Daniela, que es la persona en esa familia que me conoce de verdad, una fundación de becas para mujeres estudiantes de arquitectura e ingeniería en Veracruz con la que había colaborado como mentora, y un fondo para mis empleados del despacho en caso de cierre. Firmé las nuevas escrituras del testamento el jueves de esa semana. Volví a Veracruz 10 días después. Esta vez cité a mis papás en un café en el centro, no en su casa. Terreno neutral, tiempo limitado, sin posibilidad de que la conversación se extendiera hacia lugares que no me interesaban. Llegué con mi iPad. Abrí la aplicación de mi banco y la aplicación de gestión de mi portafolio inmobiliario. Quiero mostrarles algo. Giré la pantalla hacia mi papá primero, luego hacia mi mamá. Les mostré las 3 propiedades. Las valoraciones actuales. Los ingresos mensuales de renta. El saldo de mis cuentas de inversión. El valor total de mi patrimonio, que sumaba, incluyendo el despacho y los activos financieros, aproximadamente 8.400.000 pesos. Mi papá miró la pantalla sin decir nada durante varios segundos. No les muestro esto para presumir, dije. Les muestro esto porque dijeron que Sofía necesitaba el dinero más que yo. Que yo puedo conseguir otro terreno. Que tomaron la decisión correcta dado lo que cada una tiene. Quiero que vean lo que decidieron sin conocer. Mi mamá habló primero. Mija, no sabíamos que tenías todo esto. Exacto. No sabían. Tomaron una decisión sobre mi dinero sin preguntarme y sin conocer mi situación. Y el argumento fue que Sofía tiene hijos y yo no. Que eso me hace menos prioritaria. No es que seas menos. Eso fue exactamente lo que dijo papá. Silencio. Hay algo más que quiero que sepan, continué. Actualicé mi testamento esta semana. Ustedes ya no están en él. No como castigo. Como consecuencia lógica de lo que me enseñaron sobre cómo toman decisiones respecto a lo mío. Mi mamá se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi papá por primera vez desde que empezó todo esto bajó la vista. Mariana. No necesitan decir nada hoy. Solo quería que tuvieran información completa. La misma información que yo merezco cuando se toman decisiones sobre mi patrimonio. Me levanté, pagué los cafés, y salí. Han pasado 7 meses. Con mi papá tuve una conversación en noviembre, larga y difícil, donde por primera vez en su vida le escuché decir que había tomado una decisión equivocada sin agregar inmediatamente una justificación. No fue una conversación fácil para ninguno de los dos. Él no es un hombre que admite errores con fluidez, y yo no soy una persona que recibe disculpas a medias. Pero fue real. Eso vale algo. Con mi mamá hablo con más regularidad, conversaciones que bordean lo que pasó sin entrar directamente. Sé que ella sabía del plan antes de que se ejecutara y eligió no avisarme. Eso también está entre nosotras, sin nombrarse todavía. Sofía y yo no hemos hablado. Sé, por Daniela, que Sofía está tratando de rehacer su situación financiera con el dinero del terreno, que alcanzó para pagar al banco y a los proveedores más urgentes, pero que no resolvió el patrón que llevó a la quiebra. Eso no me sorprende ni me corresponde resolver. Lo que sí sé es esto. Mis papás viven ahora con mayor conciencia de lo que existe y de lo que no existe entre nosotros. Saben que hay 4 propiedades que no conocían. Saben que el testamento cambió. Saben que la imagen que tenían de mí, la hija soltera que trabaja mucho y puede absorber cualquier pérdida porque no tiene familia que mantener, era una imagen construida sobre lo que no sabían. La arquitectura, me enseñaron en la facultad, no es solo construir. Es también entender qué cargas puede soportar cada estructura y cuáles la van a derrumbar. Aprendí eso con los edificios a los 22 años. Con mi familia lo aprendí a los 38. Tarde, sí. Pero los cimientos que quedan ahora son los correctos. Cuentos de Ojo por Ojo, paga hoy.